Un saludo. Después de una interrupción muy larga entre viajes y problemas técnicos, micrófonos, retomo la expedición alrededor de la biblioteca. Habíamos pasado por Roma, por la España musulmana, y ahora vengo con dos libros, dos tomos de un libro de la historia de las cruzadas. Las cruzadas fue un episodio que no solamente transformó la Edad Media, sino que generó una serie de luchas entre el mundo cristiano y musulmán que probablemente sean la raíz de los conflictos que aún hoy vive el mundo actual. Para entender el orden, el estado mental de las personas que vivieron esa época, voy a hacer un primer relato sobre la situación del mundo por los lados del año 1000 y del año 1095, cuando fue el llamado a las cruzadas por parte del Papa Urbano II. Como el tema es largo y es denso y es importante entender ese momento, hoy voy a hacer solamente un primer relato de las primeras páginas de este libro. Este libro de la historia de las cruzadas es un libro muy lindo, escrito por Harold Lambs, son los dos tomos, se llama Guerreros y Santos, y hace una primera descripción del estado del mundo por los lados del año 1000. Me voy a permitir leerla. El primer capítulo se llama Bárbaros. Dice: Roma estaba muerta. El emperador, un niño de rostro blanco y de pie en las gradas de mármol del palacio de Ravenna, vio cómo entregaban su corona a un jefecillo barbudo en el año 476 del Señor. Durante siglos, Roma había ido pudriéndose, incapacitándose. Esta última escena pasó casi inadvertida, pues la antigua civilización se había desvanecido. El futuro pertenecía a los pueblos jóvenes que se precipitaban desde el norte. Venían de helados fiordos y de estepas barridas por el viento, pero siempre del norte, en busca de tierra soleada y de suelos fértiles. Algunos llegaban de más allá de los mares a bordo de extraños barcos y otros en los cubiertos carros de los nómadas, conduciendo su ganado. Acampaban a lo largo de las vías del mármol de los Césares y el Mediterráneo era su objetivo, pues allí había reunido Roma sus tesoros. Vagando y combatiendo, producían el caos entre las ruinas de las ciudades imperiales. Inexpertos desenvolvíanse mal. A veces eran acosados o dispersados por otras olas de nuevos bárbaros procedentes del norte y del oriente. La ley romana se había olvidado. El poder era el más fuerte. Las tradiciones de los clanes gobernaban las masas y los sacerdotes de Odín llenaban los cuencos de sangre humeante mientras montaban la guardia jinetes que fueran destetados en el estéril Gobi. Durante siglos, el mundo mediterráneo se convirtió en el punto de vagabundeo de los clanes, de los bárbaros que habían abandonado la antigua vida del clan, pero habían aprendido poco de las ruinas de la cultura grecorromana. Hubo dos paréntesis. Un huérfano del clan Coraís predicaba una nueva fe en el desierto cercano al Mar Rojo. Arengaba a los árabes, diciéndoles que solo había un dios. Hasta entonces habían venerado varios dioses y demonios y una gran piedra negra. Y los árabes le creyeron. Se llamaba Mahoma, hijo de Abdullah, y hacía temblar a la multitud con su descripción del juicio final. Cuando Mahoma murió, la multitud aceptó el Islam, que es la sumisión, y el Corán, que es la recitación. Solo había un Dios y Mahoma, hijo de Abdullah, había sido su profeta. Lo que el hombre de Coraís no pudo llevar a cabo en vida se realizó después de su muerte. Hombres del desierto que llevaban abigarrados cascos, se iban montados sobre caballos pequeños y camellos delgados, se dispusieron a la conquista. El fuego del fanatismo ardía en ellos y con asombrosa velocidad iban invadiendo las tierras. La conquista se inició bajo la dirección de los discípulos del profeta. En menos de un siglo, las banderas del Islam habían se extendido hacia el oriente, hasta el Indo y las avanzadas de Catay. Las espadas del Islam se hallaban en los profundos barrancos del Cáucaso. Dominaban Egipto, todo el norte de África y el Andaluz, la moderna España. Casi desde su iniciación, la ola había llegado a los valles rocosos de Jerusalén y al sepulcro de Cristo. Dos obstáculos detenían en Europa el avance de los maometanos. Un tal Carlos Martel, rey de los francos, los contenía en el oeste y en el este eran rechazados por las murallas de Bizancio. Pero la verdadera causa de que bajase la marea era que los maometanos habíanse dividido en bandos diferentes, cada uno de los cuales dominaba la porción de tierra conquistada. Las conquistas de los maometanos los inventaron con los bárbaros que habían acampado en las ruinas del Imperio Romano.
convirtiéndose al cristianismo. Europa era la vecina de Asia, la frontera cristiana contemplaba las avanzadas del Islam, la tierra de nadie había desaparecido. España era el campo de batalla en el oeste. Los francos tomaron los Pirineos y ganaron terreno poco a poco. En el este, los mahometanos retrocedían gradualmente en Asia Menor. En el centro era donde los mahometanos llevaban la ventaja, en el mismo mar. Los árabes construyeron navíos que primero fueron de guerra y luego los dedicaron al comercio. Los mahometanos se instalaron en las islas, principalmente en Sicilia, y remontaron el Tíber casi hasta los muros de Roma. Un paréntesis, Sicilia musulmana. Esta Sicilia fue musulmana hasta la conquista de unos vikingos normandos que conquistaron no solamente el norte de Francia, sino Sicilia. Vamos a ver después la influencia que tuvo esto en la pugna entre la Iglesia y el Sacro Imperio Romano. Entre tanto, los árabes y los pueblos conquistados del Islam habían ganado en cultura. Las caravanas venían de la India y las riquezas de Catay aparecían en los serrallos de Alepo y Alejandría. Academias y palacios embellecían a Córdoba y al Cairo. Harún al-Rashid reinaba en Bagdad, la majestuosa casa de la sabiduría de Harún al-Rashid. La larga frontera se quietó, pero ahora los mahometanos eran más inteligentes y más poderosos que los bárbaros pueblos cristianos. Por esta época, en los comienzos del siglo IX, se produjo el segundo paréntesis. Carlomagno, rey de los francos, tuvo en él el papel principal. La luz abierta y el gobierno de un solo hombre imperaron durante esa generación. Carlomagno y sus nobles caballeros desde los Pirineos en dirección a Oriente llegaron a la vista de Bizancio. Los más sensatos creían que este era el comienzo del orden y la ley. El único gobierno que conocían era lo que recordaban del Imperio Romano. Solo podían gobernar los emperadores. Carlomagno murió y su robusto imperio se deshizo, se desmoronó y se volvió a la barbarie antigua. Con la muerte del imperio de Carlomagno, la verdadera oscuridad de los siglos invadió el occidente de Europa, el siglo de las tinieblas. Las naciones vivían apartadas sin concebir otro modo de vida. Luchaban como lo habían hecho sus antepasados, como lobos, invadidos por lobos, en medio de lobos. Y del norte llegaron nuevos bárbaros, esta vez por el mar, daneses y nórdicos, como se llamaban al principio los normandos. Surgían en los mares cubiertos de la niebla con el anhelo de las fértiles tierras del sur, indómitos, vestidos con pieles de lobo y de foca, ostentando resplandecientes oros provistos de hachas y largas espadas. Quemaban y asolaban, y luego se establecían a lo largo de las costas. Hubo gentes crédulas que después de esto pensaron que el mundo iba a terminar en el año 1000. Velaron toda la noche, esperando el sonido de la trompeta llamando el juicio final. Pero el sol volvió a lucir, y la tierra no había cambiado. Tampoco la parte de la tierra conocida por Europa había cambiado mucho en el año 1095 del Señor, cuando Urbano II hizo el llamado a las cruzadas. Muchas gracias.